Hola, hoy les hablaré acerca de circuitos lógicos. Soy Samuel Artemio Casas Díaz de la Universidad Americana del Noreste, cursando Arquitectura de Computadoras en la carrera ISPE de octavo de semestre. Espero que esta información sea de su agrado. Gracias. Decodificador. Un decodificador es un circuito lógico combinacional que convierte un código de entrada binario de n bits en m líneas de salida. N puede ser cualquier entero, y m es un entero menor o igual a 2n. Tal es que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones posibles de entrada. La figura 1 muestra el diagrama general de un decodificador de n entradas y m salidas, puesto que cada una de las entradas puede ser 1 o 0. Hay dos combinaciones o códigos de entrada. Cada una de estas combinaciones de entrada, solo una de m salidas estará activada. 1 para lógica positiva, todas las otras salidas estarán en 0. Muchos decodificadores se diseñan para producir salidas cero activas, lógica negativa, donde la salida seleccionada es 0 mientras que otras son 1. Esto último se indica siempre por la presencia de pequeños círculos en las líneas de salida del diagrama de decodificador. Algunos decodificadores no usan todos los 2n códigos posibles de entrada, sino solo algunos de ellos. Por ejemplo, un decodificador BCD en decimal tiene un código de entrada de 4 bits, el cual solo utiliza 10 grupos codificados BCD 000 hasta 1001. Algunos de estos decodificadores se diseñan de tal manera que si cualquiera de los códigos no usados se aplicará en la entrada, ninguna de las salidas se activará. La figura 2 muestra la circuitería para un decodificador con 3 entradas y 23 igual a 8 salidas. Como solo usan compuertas Y, las salidas activadas son 1. Para tener salidas activadas 0, deberán usarse compuertas no Y. Puede hacerse referencia a este decodificador de distintas maneras, todas ellas válidas y usuales. Puede llamarse a un decodificador de 3 líneas a 8 líneas 3×8, porque tiene 3 líneas de entrada y 8 de salida. También recibe el nombre de convertidor o decodificador de binario octal, porque toma un código de entrada binario de 3 entradas y produce un 1 en una de las 8 octal salidas correspondientes a este código. A veces se hace referencia al círculo como un decodificador de 1 de 8, porque una de 8 salidas se activa a la vez. A continuación se muestra la tabla funcional para este decodificador. El logograma correspondiente es: se tiene una función reducida, deberá primero obtener su función canónica para poderla realizar con un decodificador. La mayoría de estos circuitos tienen solo dos niveles de conmutación. La tabla funcional queda en función de militérminos por utilizarse lógica positiva. Visualizador de cristal líquido. Están hechos de vidrio y son muy frágiles. Las principales ventajas de los LCD son su extremadamente bajo consumo de energía y su larga vida. La principal desventaja de los LCD es su lento tiempo de conmutación, que puede ser desde 40 hasta 100 milisegundos. Una segunda desventaja es la necesidad de luz ambiental, debido a que el LCD refleja luz pero no emite como los LED. En la figura se muestra una sección de un LCD de efecto de campo típico. Cuando se aplica una tensión entre los segmentos metalizados del vidrio superior y del plano posterior, el segmento cambia a negro sobre un fondo plateado. Esto se debe a que el cristal líquido o fluido neumático emparedado entre las paredes frontal y posterior del vidrio transmite luz de forma diferente cuando está activado. Este LCD efecto de campo usa filtro polarizado en las partes superior e inferior de pantalla. Cada segmento y el plano posterior están conectados internamente a contactos en el flanco del empaquetamiento del LCD. Los LCD están controlados por señales en forma de onda cuadrada, 300 a 200 Hz, de baja frecuencia con un ciclo de trabajo de 50%. 50% del tiempo está en alta. En resumen, las señales en fase no activan el visualizador, mientras que las señales desfasadas 180 grados activan un segmento del LCD. En la figura se muestra un LCD típico
que se encuentra en un encapsulamiento de 40 patillas. Este LCD está construido con fluido neumático, emparedado entre placas de cristal y polarizadores en los extremos superior e inferior. Cabezales de plástico que aseguran las placas de vidrio del LCD en las patillas. Las señales de control de los LCD deben ser generadas por CI, CMOS, ya que estos consumen un poca energía y sus señales no tienen un desplazamiento de tensión DC como el que se presenta cuando se utilizan CI-TTL. Codificadores. Un decodificador acepta un código de entrada de n bits y produce un 1 o 0 en una y solo una línea de salida. En otras palabras, se puede decir que un decodificador identifica, reconoce o detecta un código particular. El opuesto de este proceso de decodificación es llamado codificación y es ejecutado por un circuito lógico llamado codificador. Un codificador tiene un número de líneas de entrada, de las cuales solo una es activada en un tiempo dado y produce un código de salida de n bits dependiendo de cuál entrada es activada. La figura 6 muestra el diagrama general de un codificador con m entradas y n salidas. Todas las entradas y salidas están en 1 cuando están activadas. Note la ausencia de circuitos en el diagrama. Se vio que un decodificador binario octal acepta un código binario de entrada de 3 bits y activa una de las 8 líneas de salida. Un codificador octal a binario opera de la manera opuesta. Acepta 8 líneas de entrada y produce un código de 3 bits a la salida. Su logograma se muestra en la figura 7, tomando como base la siguiente tabla funcional. Se supone que solo una de las entradas es 1 cada vez, así que solo hay 8 condiciones posibles de entrada. El circuito está diseñado de tal manera que cuando A0 es 1, se genera a la salida el código binario 000. Cuando A1 es 1, se genera el código binario 001. Cuando A2 es 1, se genera el código binario 010 y así sucesivamente. El diseño del circuito es muy simple, puesto que involucra analizar cada bit de salida y determinar para cuáles casos de entrada ese bit es 1 y luego pasar los resultados por una compuerta O. Por ejemplo, la tabla funcional muestra que O0, bit menos significativo del código de entrada, debe ser 1 cuando cualesquiera de las entradas A1, A3, A5 o A7 sean 1. Multiplexores. Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada a la salida que es única. La entrada seleccionada viene determinada por la combinación de ceros y unos lógicos en las entradas de control. La cantidad que necesitaremos será igual a la potencia de 2 que resulte de analizar el número de entradas. Así, por ejemplo, a un multiplexor de 8 entradas le corresponderán 3 de control. Podemos decir que la función de un multiplexor consiste en seleccionar una de entre un número de líneas de entrada y transmitir el dato de un canal de información único. Por tanto, es equivalente a un conmutador de varias entradas y una salida. Tipos de multiplexores. Dentro de la gran variedad de multiplexores que existen en el mercado, hay varios tipos que conviene destacar a causa de su gran utilidad en circuitos digitales. Estos son multiplexor de 8 entradas, multiplexor de 16 entradas y doble multiplexor de 4 entradas. Dentro del primer tipo podemos hacer la distinción entre tener una entrada de strobe o no. La tecnología utilizada para el diseño es TTL, de alta integración, y la potencia que disipan suele ser de unos 150 miliwatts. El tiempo de retardo típico es de unos 25 nanosegundos y tiene un fan-out de 10. Normalmente esos circuitos suelen darnos dos tipos de salida, una afirmada y otra negada. En cuanto al segundo tipo de multiplexores, señalamos que se diferencian de los primeros en el número de entradas, que es el doble y no existe la posibilidad de tener dos salidas.
sino que solo podremos optar por la negada y en consecuencia a la salida únicamente se tendrán los datos de la entrada complementados. La potencia de disipación para esos multiplexores viene a ser de aproximadamente unos 200 miliwatts. El tiempo de retardo y el fan-out son más o menos iguales que en el caso del multiplexor de 8 entradas. De multiplexores. El demultiplexor de MUX invierte la operación del multiplexor. El de MUX tiene una sola entrada de datos que en la salida puede ser distribuida a cualquier canal. El de MUX también se denomina decodificador y a veces distribuidor de datos. El de MUX solo permite que los datos fluyan de la entrada a las salidas y no en ambas direcciones. El de MUX está disponible en versiones TTL y CMOS de una entrada y 4 salidas, una entrada y 8 salidas, una entrada y 10 salidas y una entrada y 16 salidas. El CI decodificador de multiplexor de 416 TTL74LS154 tiene dos entradas de datos G1 y G2 que activan una única entrada a nivel bajo. La figura 6 demuestra el DeMux 74LS154 que tiene 6 salidas de 0 a 15 con 4 entradas de datos de AA. Sus salidas son activas en bajo, por lo que normalmente están en alto y cuando se activan están en bajo. Además, como se había dicho antes, tienen dos entradas de datos G1 y G2 negados que realizan la operación NOR para generar la única entrada de datos, lo que quiere decir que para poder activar un dato deben estar los dos bajos. Y esta es la tabla de verdad del DeMux. El DeMux 74LS154 pertenece a la familia TTL Shortkey de baja potencia. Comparadores de magnitud. Son circuitos que comparan el valor binario de dos números, proporcionando información de cuál es mayor, menor o si ambos son iguales. Son sistemas muy usados en ingeniería. Su bucle y tabla de funcionamiento básicos son los siguientes. Existen comparadores de 4 bits y de 8 bits. Además de las correspondientes entradas de datos, disponen de 3 entradas más que pueden informar sobre una situación anterior y que se usan para conectar en cascada distintos comparadores, de manera que pueda construirse uno de mayor capacidad. Conversores de código. Los conversores de código son una aplicación de las puertas lógicas en los sistemas digitales. Los códigos más utilizados son el binario, BCD 8421, octal, hexadecimal y decimal. Los dispositivos digitales pueden procesar solamente los bits 1 y 0. Estas largas cadenas de 1 y 0 son difíciles de comprender por las personas. Por esa razón se necesitan los conversores de código para traducir el lenguaje de la gente al lenguaje de la máquina. Un ejemplo de conversor de código es una sencilla calculadora manual, la cual está constituida por un dispositivo de entrada llamado teclado. Entre el teclado y la unidad central de procesamiento, CPU, hay un codificador que traduce el número decimal pulsado por el teclado a código binario. La CPU realiza su operación en binario y produce su resultado en código binario. El decodificador traduce el código binario de la CPU a un código especial que hacen que luzcan los segmentos adecuados para el visualizador de 7 segmentos. Los conversores de código se dividen en dos tipos, codificador y decodificador. Bus de datos. Un bus de datos es un sistema que se encarga de transferir datos entre componentes de una computadora o red de computadoras. En simples palabras, el bus permite la conexión entre diferentes elementos o subsistemas de un sistema digital principal y envía datos entre dichos elementos. Estos datos se encuentran en forma de señales digitales que pueden ser precisamente de datos, de direcciones o de control. Como todo lo relacionado a la tecnología y principalmente lo ligado a la informática, podemos descifrar qué elementos como un bus de datos ha ido evolucionando con el tiempo. Y así es efectivamente. Los primeros buses de datos se denominaban paralelos, por lo cual la conexión entre elementos de una misma computadora o sistema digital se realizaba mediante cintas que conectaban unos y otros elementos. En cambio, los ordenadores más modernos, a partir del desarrollo de la conexión USB,
Los buses de datos ahora se denominan seriales, que ofrece este cambio una mayor velocidad de respuesta y eficacia potenciada. El sistema de medición de la capacidad de un bus de datos está ligada a su frecuencia máxima de envío POSE y el ancho de datos. En general, ambas variables son inversamente proporcionales. Cuando asciende una, desciende la otra y a la inversa. Si el bus de datos posee una alta frecuencia, el ancho de datos deberá entonces ser pequeño. Por ello, un bus de datos con pocas señales o datos puede funcionar a altas velocidades. En cuanto a la evolución de los buses de datos, podemos identificar tres generaciones. La primera de ellas remite a aquellos sistemas digitales o computadores que poseían dos buses de datos, uno de ellos asignados a la memoria y el otro asignado a los demás dispositivos. Esta primera generación de buses de datos fue desarrollada entre la década de 70 y 80. Recordemos que los buses siempre enviaban datos a la CPU y su acción era la combinación con la misma. Los buses de segunda generación poseen mayor autonomía, algunos integrados al chipset del sistema y otros con controladores instalados en el propio bus, que permitía mayor velocidad. La tercera generación está asignada por el número de buses seriales, que tiene como objetivo reducir el número de conexiones de cada dispositivo que se conecta a la computadora. El trámite es directamente entre los dispositivos conectados mediante conexión USB, por ejemplo, y el bus de datos que reciben las órdenes.